Hola, bienvenido a Diseño Básico Contable. En el día de hoy vamos a seguir desarrollando la cátedra de Contabilidad 1. Recordarán ustedes que en clases anteriores hemos insistido que esta es una de las partes más importantes de la contaduría, porque la base primordial, la base conceptual de las diferentes operaciones, o al menos los registros que se pueden hacer para estructurar en un futuro los estados financieros que me van a determinar a mí con claridad cómo se está comportando o cómo se está manejando la empresa como tal. Para el día de hoy vamos a trabajar 4 puntos muy importantes: la ecuación patrimonial, las cuentas T, la teoría del cargo y del abono y los asientos contables. Inicialmente vamos a trabajar con lo que es la ecuación patrimonial. Matemáticamente una ecuación no es otra cosa que la suma de algunos elementos. Suma, multiplicación o división o resta de algunos elementos. La ecuación patrimonial me define a mí realmente una igualdad, una, una equidad, un equilibrio en cuanto al momento de yo realizar los estados financieros o el registro, al menos el registro de las operaciones dentro de la empresa. En un costado a mano derecha tenemos un recuadro de colores. Ahí me dice que activo, pasivo más patrimonio. La ecuación patrimonial inicial es esa: activo es igual a pasivo más patrimonio, entendiéndose por patrimonio el capital. Dice, la ecuación patrimonial es susceptible de invertir sus términos o despejar la misma en cualquiera de sus elementos. Así se tiene que puede representarse también de la siguiente forma: activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué significa esto? Que matemáticamente se debe cumplir esta fórmula, que activo debe ser igual a pasivo más el capital. El activo es igual a pasivo más capital. Esto se debe cumplir. Una vez que tengo en un costado un monto acá correspondiente, a la mano derecha debe existir una igualdad, una paridad. Se debe dar el mismo valor. Si yo quisiera de repente en un futuro, no dispongo de alguno de estos elementos, por ejemplo el pasivo o el capital, utilizo la ley del, el recurso del despeje, que se hacía matemáticamente, ¿sí? Si yo quiero pasivo, dejo activo en este lado y lo que está sumando pasa para este lado restando. Entonces quedaría el pasivo es igual al activo menos capital. Eso es lo que se da el despeje. Si quiero ya el capital, capital es igual al activo menos pasivo. ¿De dónde sale esto? Del simple despeje de acá. Capital es igual a activo menos pasivo. Activo menos pasivo. Esto que está sumando pasa para este lado restando. Insisto, la ecuación patrimonial se debe cumplir. Es decir, una vez que totalizo los activos, me traslado a los estados financieros y sumo el total de pasivo y sumo el total de capital. Luego, a estos dos grupos le doy una sumatoria, y el monto correspondiente a esta sumatoria tiene que ser igual al correspondiente activo para que se cumpla la famosa ecuación patrimonial. Un ejemplo claro lo tenemos acá, un pequeño ejemplo. Dice, la empresa Mi Calor, sociedad anónima, contabiliza las siguientes cuentas. Activo es igual a 1000 bolívares. El pasivo igual a 300 bolívares. El capital 700 bolívares. Dice, cumplir con la ecuación patrimonial y despejar el pasivo y el capital. Si vamos a cumplir con la ecuación patrimonial que dice activo es igual a pasivo más capital, entonces ¿qué hago yo? Yo puedo llegar y sustituir activo, que es igual a 1000 bolívares. Entonces aquí tengo 1000 bolívares como activo, es igual a pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? El pasivo acá son 300 tengo acá pasivo, más el capital, que son 700, serían 300 más 700, 1000. Si hago esta fórmula, activo es igual a 1000, pasivo es 300 y capital 700, entonces se cumple esto, donde 1000 es igual a 1000. Vamos a despejar el pasivo. El pasivo quedaría acá, activo menos capital. Pasivo es igual a activo menos capital. Lo sacamos aquí del despeje. Entonces, pasivo es igual a ¿qué? Al activo, que aquí vale 1000 bolívares, menos el capital, que vale aquí 700. Entonces, 1000 menos 700 es igual a 300. 300 es lo que equivale al pasivo. Pasivo es igual a 300. Si lo vemos aquí arriba, se cumple porque desde el inicio ya sabíamos cuánto era el valor del pasivo. Entonces aquí 300 es igual a ¿qué? A 300.
Por otro lado, vamos allá al capital. Dice aquí que capital es igual al activo menos pasivo. Capital es igual al activo menos pasivo. Entonces, capital es igual al activo. ¿Cuánto vale el activo? El activo vale 1000 bolívares. Menos el pasivo. El pasivo vale 300. Entonces, 1000 menos 300 es 700. El capital es igual a 700. 700 es igual a 700. Entonces, el activo vale 1000, el pasivo vale 300 y el capital vale 700. Entonces, aquí se cumplen estos espejos. Entonces, para que se dé la ecuación patrimonial, activo es igual a pasivo más capital, yo aquí en activo coloco los 1000. Entonces, 1000 es igual, P, que es el pasivo, serían 300, más el capital, que son 700, será 300 más 700.000. Entonces, 1000, que equivale al activo, es igual a 1000. 1000 es igual a 1000 y se cumple la famosa ecuación patrimonial. Repito, la ecuación patrimonial no es otra cosa que esta fórmula que me representa a mí el equilibrio en el manejo de las cuentas dentro de la empresa. Ya en clases anteriores hemos visto con detenimiento cómo es la clasificación de las cuentas. En este caso particular, la ecuación patrimonial siempre se cumple con las cuentas reales. Como ustedes pueden fijarse, cuentas que pertenecen al activo, a los pasivos y al capital. Por otra parte tenemos los asientos contables, la parte de un asiento contable. Primeramente debemos comprender de que lo que tienen acá en este recuadro no es otra cosa que la fiel representación de una página de un libro de diario. Recordar que los libros de diario son los libros que obligatoriamente deben manejar las empresas. Entonces esto corresponde más o menos a una página una página o un folio. Recuerda que ese libro es foliado, un folio de ese libro de diario. El libro de diario. El libro de diario es donde se hacen todos los registros contables de todas las operaciones que se hacen diariamente. Mi consejo es que cada día que hagan operaciones, regístrenlo. No lo dejen para después, puesto que traerá inconvenientes. No solamente para la empresa, sino también para el contador. Y, ¿por qué no? Si de repente viene una auditoría por parte del CENIAT y verifica que los asientos no han sido registrados, pueden tomarse de ahí para sancionar a la empresa. Entonces, aquí decíamos que esto es más o menos la representación de la página de un libro de diario. ¿Qué tiene el libro de diario? El libro de diario tiene un número de asiento, la fecha de la operación, la explicación de la operación realizada y la denominación de la cuenta. Vamos a la práctica. El libro diario tiene, esto es una página, tiene, por un lado la fecha. ¿La fecha qué significa? El día en que usted está elaborando o está haciendo las respectivas operaciones. Por ejemplo, aquí afectó a varias cuentas. Aquí se está iniciando de repente la empresa, ¿sí? Con caja, con bancos, con equipos de computación y capital. Entonces aquí tenemos, en el libro de diario, tenemos fecha, descripción, referencia, debe y haber. A veces trae esta referencia, a veces no la trae. ¿Esto qué significa? Que es donde viene el número al que pertenece. Recordar que la empresa también maneja el famoso SAIL contable. Entonces el SAIL contable me dice a mí que cada grupo tiene un número. Por ejemplo, en los activos es el 1, pero la cuenta caja pertenece al 1.1.1. Eso tiene que ver con la codificación que le da el SAIL contable. Entonces, este asiento es un asiento como de iniciación, de arranque de la empresa. Entonces, para arrancar tenían la caja, plata, dinero en la caja, dinero en los bancos, equipos de computación y tiene el capital. Entonces, ya con anterioridad habíamos dicho cuál es la clasificación de estos activos. Y tenemos por otro lado el capital. Esto nos referimos aquí con el número de asiento. El número de asiento es este, el que está acá, el número de asiento. Aquí tenemos la fecha, ¿sí? La denominación de las cuentas, estas son las cuentas que están afectando. Por supuesto, cada cuenta se coloca en estas columnas de debe, haber. Existen libros que tienen 3 columnas, debe, haber y saldo. Indistintamente desde cuál se maneja, los dos son aceptables, los dos libros. Entonces, ¿qué significa debe? El debe significa el registro de las operaciones por cuando se están cargando. ¿Qué significa haber? El registro de las operaciones cuando se están abonando. Entonces, podemos notar que aquí 3 se cargan, o sea, se registran por el debe, y uno se abona o se registra por el haber.
Después sumamos acá y el resultado siempre va a ser igual, tanto por la columna del debe, 20.000, como por la columna del haber. Claro, no es un solo asiento en cada página. En la página puede ir toda la cantidad de asientos que usted puede colocar. Esto es muy útil acá, la explicación. ¿Por qué? Porque esta explicación detallada, si otra persona no ha hecho esta operación, entenderá. Por ejemplo, aquí dice, para registrar los aportes del señor César Lara como nuevo socio de la compañía. ¿Qué significa? Que aquí da explicación a lo que se hizo arriba en los asientos. O sea, el señor Lara aportó dinero para los bancos y la caja, y además tenía unos equipos de computación que donó como parte de su capital. Entonces el capital del señor Lara son 20.000 bolívares. Entonces, insisto, este más o menos es la fiel representación de lo que podía ser un libro de diario, con esa parte correspondiente, la fecha, la descripción, debe haber el número del asiento, la fecha, las cuentas y por supuesto la explicación de cada cuenta. Aquí podemos ser más claros y vemos de forma puntualizada qué es lo que se lleva realmente en una hoja de libro de diario, ¿sí? La fecha, la descripción, la explicación, la columna del debe y la columna del haber. Entonces, esto más adelante veremos cómo podría ser realmente un libro de diario. Vamos con los tipos de asientos. Se manejan dos tipos de asientos, el asiento simple y el asiento compuesto o complejo. Bueno, ¿qué es un asiento simple? Recordar ustedes que cada vez que hagan un registro de las operaciones diarias de la empresa, debemos apuntar en los libros diario y mayor. El libro diario es el libro donde se manejan las operaciones diariamente, se registran. El libro mayor complementa las cuentas por separado de cada una de ellas, por aparte. Un libro parecido al diario, pero solamente se maneja en cada página, en un grupo de páginas, una sola cuenta. Entonces, decimos que atendiendo al principio de la partida doble que trabajamos en las primeras clases, donde dice que cada vez que nosotros hagamos una operación en nuestra empresa, siempre va a afectar al menos dos cuentas como mínimo. Como mínimo puede pasar que se carguen una y se abone una. ¿Sí? Eso es el concepto o el principio de partida doble. Entonces, dependiendo de cuántas son las cuentas que se vayan a manejar, van a depender los asientos. Un asiento simple es cuando se afectan solamente dos cuentas, que corresponde a un débito y a un crédito. ¿Sí? Ya lo dijimos con anterioridad. Debitar no es otra cosa que colocarle el monto correspondiente a la columna del debe. Y darle un crédito es registrar el monto por la columna del haber. Vamos a verlo más prácticamente en un ejemplo. Dice, compramos un archivador para uso de la empresa por 400.000 pesos y pagamos con un cheque. Pagar con un cheque significa que es una cuenta que se puede manejar a través del banco, ¿sí? Los bancos todavía existen empresas que manejan chequeras, ¿sí? Entonces, si se maneja con cheque es porque el banco, la empresa todavía posee los cheques. Entonces, ¿qué pasa? Está comprando un activo llamado archivador. El archivador es un mobiliario, un equipo de oficina. Entonces, surge esa cuenta llamada equipos de oficina. Entonces, colocamos aquí el equipo de oficina. Esta referencia que está acá, ¿sí? Puede ser la referencia de la factura a la cual nosotros compramos. Entonces, aquí más o menos adelantamos que podía ser una cuenta T. Una cuenta T es la representación de una hoja del libro de mayor. Más adelante yo lo voy a explicar con detenimiento. Entonces, tenemos la cuenta T, que es la representación de ese libro. El nombre de la cuenta que debe tener la columna del debe y la columna del haber. Entonces, el archivador, como un equipo de oficina, como es un activo, siempre que aumenta, se le da un cargo. O sea, es decir, cada vez que un activo aumenta, se carga, es decir, se registra por la columna del debe. Aquí tenemos los 400.000. Entonces, si tenemos por otro lado que el banco salió del banco a través de un cheque, pero sigue siendo del banco, entonces colocamos aquí la referencia, el nombre, bancos. Bancos es la cuenta que se le da a la operación de donde salió el dinero. Entonces tenemos la columna del debe y haber. Cuando el banco es un activo, ¿sí?, que aumenta por el debe, pero este caso particular está disminuyendo porque está saliendo dinero. Entonces, este activo, como está disminuyendo, se le da un abono o un crédito. Es por eso que aparece por acá, por la columna del haber. Acreditar o darle un crédito es lo mismo que registrar un monto por la columna del haber. Vamos a ver con un asiento compuesto. Dice, un asiento compuesto es cuando se afectan más de dos cuentas que corresponden a un débito
y dos o más créditos, o a dos o más débitos y un crédito. Es decir, que siempre hay más de dos cuentas afectadas, bien sea por cargando o debitando, o abonando, perdón. Por ejemplo, vamos a verlo en forma detallada. Aquí dice, vendemos mercancía por 3.000 pesos o 3.000 dólares. Nos pagan 1.200.000 en efectivo y el saldo a crédito. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una operación, un registro, tenemos que analizar bien la operación que se hizo. Entonces le leemos las veces que sea necesaria. Decimos, vendemos mercancía por 3 millones de bolívares. Quiere decir que la empresa se dedica a la compra y venta de mercancía. Dice, nos pagan 1.200.000. Ya sabemos que dentro de la empresa 1.200.000 bolívares, 1.200.000 pesos o bolívares o dólares, como usted lo quiera manejar. En efectivo, se adentró en plata 1.200.000. Y el saldo a crédito, es decir, 3 millones. Y si me dieron 1.200.000, quiere decir que faltaría 1.800, que es un saldo a crédito. Cuando hablamos de un saldo a crédito es que me lo van a pagar en forma de un fiado a crédito. Entonces, afectan tres cuentas. Una, las mercancías es un activo. ¿Sí? Aquí se puede llamar inventario de mercancías. Aquí aparece comercio al X y Y, o sea, el nombre del comercio. Nosotros normalmente en Venezuela se maneja el inventario de mercancía o almacén. Vamos, en caso particular, esta cuenta puede ser sustituida por inventario de mercancía. Entonces, el inventario de mercancía es un activo que aumenta por el debe. Pero como estamos vendiendo mercancía, quiere decir que está saliendo, no está aumentando, está disminuyendo. Entonces, como disminuye, le damos un respectivo registro por la columna del haber, es decir, le estamos abonando 3 millones de bolívares. O sea, al inventario está saliendo 3 millones de bolívares en mercancía, está disminuyendo. Por lo tanto, todo activo que disminuye se le da un abono, es decir, se registra por la columna del haber. Por otra parte, tenemos la cuenta caja. La cuenta caja es un activo. Siempre aumenta por la columna del debe y disminuye por el haber. Aquí podemos evidenciar que nos están pagando 1.200.000 en efectivo. Es decir, que esa plata está entrando. Está aumentando ese activo llamado caja. Entonces, si aumenta un activo, se le da un cargo. Es decir, se registra por la columna del debe. Se le dice que se le da un cargo o un débito. En pocas palabras, aunque aumentó, se le dio un cargo. Por otra parte, tenemos clientes. Aquí esta cuenta cliente surge cuando hay algo que se vende a crédito. En Venezuela normalmente se maneja es la cuenta por cobrar. Cuando usted vende a crédito, surge la cuenta por cobrar. Entonces, podría ser sustituido, en vez de clientes, aquí se coloca cuentas por cobrar. Tenemos debe y haber. Las cuentas por cobrar es un activo exigible, activo, y como tal, los activos aumentan por el debe. Esta cuenta está aumentando porque está sumándose unas cuentas nuevas cuando se vendió la mercancía por 1.800.000. Dicho de otra manera, así más o menos funciona en la parte correspondiente al manejo de un asiento compuesto o un asiento simple. Ajá, vamos con las partes de las cuentas. La cuenta T. Hay gente que llega a las empresas buscando estos tipos de cuentas T. Recuerden que las cuentas T, como ustedes verán a un costado izquierdo, al costado izquierdo, un libro contable. Bueno, la cuenta T es la representación de una página, de esta página de ese libro. Es la representación de la página del libro de diario. Perdón, en este caso particular sería el libro de mayor, porque el libro de mayor es donde se registran en forma detallada cada cuenta. Aquí en el libro de diario, si fuera un libro de diario, se van a detallar son el acto de comercio, es decir, las transacciones, todo lo que se hizo en un solo asiento. Aquí se registran, si este fuera un libro de diario, se registrarán todos los asientos, es decir, los registros diarios, todos los registros, todos los asientos. Pero si aquí en el caso particular, cuando hablamos de las cuentas T, es la representación de un libro parecido al libro diario llamado libro de mayor, donde especifica en forma detallada cada grupo de cuentas, es decir, por separado cada cuenta. Entonces, tenemos acá las partes de unas cuentas T. Se llama cuentas T porque es la representación de una T, donde la parte de arriba tenemos el nombre de la cuenta. ¿Sí? Dice, el lado izquierdo de una cuenta se llama debe. Ya saben que cada vez que digamos que se está cargando o debitando es porque se está apuntando o registrando valores por esa columna. En el lado derecho tenemos la columna del haber. En la columna del haber
se dice que ahí se registran o se abonan o se acreditan cualquier cuenta. Insisto, ya para saber qué cuenta va por cada lado es el comportamiento. Los activos cuando aumentan, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Lo que aumentan por el haber podría ser de repente el capital, siempre aumenta por el haber, pero si el capital disminuye, entonces pasa por esta columna. Entonces, seguidamente dice, la sumatoria de los cargos debe ser, la sumatoria de los cargos por el debe es el total de débitos. La sumatoria de los cargos por el haber es el total de créditos, ¿sí? Eso se llama como saldo. Dice, el saldo es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos. Este es el saldo. ¿Qué pasa? Usted suma acá, en la cuenta T, suma. Y por ejemplo, si aquí te dio 100 bolívares y sumas y te da 90, entonces usted resta 100 menos 90 y coloca la diferencia donde tiene la mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, si aquí tiene 100, entonces debajo aquí va la diferencia, es decir, 100 menos 90, 10. Entonces va debajo, 10. Si 10 bolívares quedó en la columna del debe, decimos que esta cuenta tiene un saldo deudor. Si en caso contrario, a la sumatoria, la resta de estas dos cuentas quedaría por esta columna, entonces decimos que es un saldo acreedor. Bueno, aquí más o menos en forma detallada vamos a profundizar o desarrollar lo que es la teoría del cargo y del abono. Cuando hablamos del cargo y del abono, cargar significa registrar cuentas por la columna del debe. Abonar significa registrar cuentas por la columna del haber. Dice, determinar la cuenta que se debita y la cuenta que se acredita. Primero se identifica el grupo de cuentas a que pertenece y se recuerda su movimiento. Cuando hablamos de recordar su movimiento es si está aumentando o está disminuyendo, teniendo en cuenta sus aumentos o disminuciones. Luego se procede a debitar o acreditar cada uno, es decir, registrarlo por el debe o por el haber. Recuerde que las columnas que se debitan, o sea, que se registran por la columna del debe, son los activos y se aumenta. Los pasivos, si disminuye. El patrimonio, si disminuye. Ingresos, si disminuye. Los gastos, cuando aumentan. Los costos, cuando aumentan. Ya con respecto a cada grupo, ustedes deben saber, yo les envié una información, hay una información sobre la clasificación de las cuentas, ustedes deben saber cuáles son las cuentas que pertenecen a los activos, cuáles son las cuentas que pertenecen a los pasivos, cuáles son las cuentas que pertenecen al capital, cuáles son las cuentas que pertenecen a los ingresos, a los gastos y a los costos. En pocas palabras, aquí en la columna del debe van a ir las cuentas cuando los activos aumentan, cuando los pasivos disminuyen, cuando el patrimonio disminuye, cuando los ingresos disminuyen, cuando los gastos aumentan y los costos aumentan. Por otro lado, se va a abonar o acreditar cuando el activo disminuye, cuando el pasivo aumenta, cuando el patrimonio, que es el capital, aumenta, cuando los ingresos aumentan, cuando los gastos disminuyen y los costos disminuyen. Entonces, hay que estar claro, insisto, repito, reitero, hay que buscar la clasificación detallada de cada cuenta para saber qué es un activo. En el activo están de repente la caja, los inventarios, el efectivo, la propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando una de esas cuentas aumentan, ya saben que van por acá. Igual que los pasivos, en cada grupo de estos de esta clasificación, pues tiene una cierto y determinado cuenta, entonces usted tiene que relacionarla. Sería aconsejable de manera práctica y pedagógica, metodológica, que ustedes tengan por separado en un grupo lo correspondiente a cada cuenta, o sea, lo perteneciente a cada cuenta, o sea, cada grupo, cuáles son las cuentas correspondientes. Y así se le hará más fácil al momento de trabajar en esta parte. Seguidamente tenemos un ejemplo de cómo se hace un asiento contable. Recordar que un asiento contable no es otra cosa que el registro que se hace, ¿sí? Asiento contable. ¿Por qué asentar? Significa dar por sentado, o sea, es decir, registrarlo. Asentarlo es escribirlo, registrarlo. Entonces, aquí tenemos una página del libro de diario, que se parece mucho al libro mayor. La diferencia es que aquí en el libro de diario siempre especifican todas las operaciones que se hacen un día. Por ejemplo, vamos a trabajar en base a un ejercicio, de una fecha, de un día, el 1 de enero, cuando esta empresa le dio por arrancar sus operaciones comerciales, es decir, arrancó. Entonces, tenemos un ejemplo, dice, al 1 de enero, asientos de apertura, asientos, repito, registros de la apertura de la empresa. Entonces aquí verán, como venimos trabajando en la parte anterior, que un asiento o el libro como tal,
¿sí? Tiene la fecha, la cuenta, aquí tiene el número de cuenta, ¿sí? La fecha, el número de cuenta, las cuentas y por supuesto aquí abajito dice la explicación. Normalmente en Venezuela en los libros, antes de colocar la explicación, se coloca PR. PR significa para registrar. PR, asiento de apertura. Entonces vamos a comenzar aquí. Dice, en el asiento de apertura hay una cuenta llamada caja, ¿sí? O sea, se recibió $20,000, $20,000 bolívares, $20,000, sí, correspondiente, vamos al caso de $20,000 aquí habla de dólares, $20,000 para llegar y arrancar con la empresa. Entonces, caja, que ya sabemos que caja es un activo, sí, y los activos cuando están aumentando se le da un cargo, es decir, se registra por la columna del debe. Tenemos impuestos por pagar, son deudas. Los impuestos, todo por pagar son pasivos. Y cada vez que un pasivo aumenta, se abona. Los bancos, dice, banco 15,000 o banco es un activo y se aumentan, se cargan. Los acreedores diversos, aquí lo vamos a llamar cuentas por pagar. Acreedores son cuentas por pagar. Deudores son cuentas por cobrar. Ojo con eso, 6,000. Mercancía, que es un inventario, 55,000, está aumentando, se le carga. Hipotecas, 60,000. La hipoteca es hipotecas por pagar, es un pasivo. Cada vez que el pasivo aumenta, se abona. Clientes, las clientes se llaman cuentas por cobrar. ¿Sí? Cuentas por cobrar. Los clientes surgen, como lo vimos anteriormente, cuando usted vende mercancías a crédito, 25,000. Y la cuenta por cobrar es un activo. Y como está sumando, se le carga. Es decir, se registra por la columna del debe. El capital contable que aumenta en 33,500, eso si aumentas va abonándose. Es decir, se registra por la columna del haber. Por último tenemos deudores diversos, que son deudores, personas que nos deben, cuentas por cobrar en 7,000. Y tenemos proveedores por 15,000. Aquí cuando hablamos de creadores diversos, deudores diversos y cuentas por cobrar es porque de repente nosotros queremos diferenciar una cosa de la otra. Pero vamos a ver cómo se hacen los respectivos asientos. Por ejemplo, caja. Dijimos que el número 1, este número 1, pues ustedes lo pueden colocar o también se puede obviar. Algo muy interesante, que deben tenerse en cuenta. Cada vez que usted haga un asiento contable, todas las cuentas que se cargan, es decir, las que se registran por la columna del debe estar apuntada o registrada pegadas a la línea, pegaditas a la línea, como ustedes observarán aquí. Las que van aquí en la columna del haber, que van acreditando o abonándosele, siempre se colocan en forma separada a esa línea, como ustedes lo ven aquí. Cada cuenta está separadita. Bueno, la caja. La caja, como es un activo, decíamos que se le da un cargo, porque va aumentando, ¿sí? Por la clasificación que vimos atrás en las cuentas T. Después tenemos bancos. Bancos también es un activo. Por lo tanto, como activo, está aumentando, se le da un respectivo cargo, es decir, se registra por la columna del debe. Tenemos las mercancías, el inventario de mercancías, ya sabemos también que es un activo, y los activos cuando aumentan se debitan, es decir, se cargan, se le da un cargo, se registran por la columna del debe, 55,000. Clientes que podríamos llamarlo nosotros cuentas por cobrar, como es un activo exigible, entonces también se le da un cargo, es decir, se registra por la columna del debe, 25,000. Y por último, los deudores diversos, que son también unas cuentas por cobrar, que son deudores diversos. Por ejemplo, los empleados que me deben a mí, yo le hice un crédito, un préstamo, o un socio que yo le hice un préstamo. Esos son deudores que me deben a mí. Entonces, ese dinero es mío. Yo cuento con ese dinero porque ese dinero es mío. Entonces, los deudores diversos también es considerado como un activo exigible. Por lo tanto, se le da un respectivo cargo, es decir, se registra por la columna del debe. Entonces, vamos con los proveedores, que no es otra cosa que cuando se vendió a crédito son cuentas por pagar, perdón. Entonces, las cuentas por pagar es un pasivo y cada vez que aumenta un pasivo se le da un abono. Aquí se registra por la columna del debe. Igualmente los impuestos por pagar. Como es por pagar, también es un pasivo y como está aumentando se registra por la columna del haber. Es decir, se le da un crédito o un abono. Los acreedores diversos dijimos que eran personas que nosotros más bien le debemos a él. Estamos pendientes por pagarles. Deudas ahora que nosotros le debemos a otras personas. Entonces, esos acreedores diversos son cuentas por pagar. Como una cuenta por pagar y están aumentando, se registran por la columna del haber.
le da un abono o un crédito. Tenemos las hipotecas son hipotecas por pagar, son deudas a largo plazo. Entonces, las deudas, los pasivos a largo plazo o pasivos a corto plazo siempre se le aumentan por el haber. Por eso que se registran 60.000 bolívares o pesos o dólares por acá, por la columna del haber. Por otra parte tenemos el capital contable. El capital contable también es una cuenta que aumenta por la columna del haber y se registra. ¿Bien? Entonces, por último, aquí faltaría solamente colocar PR. PR significa para registrar asientos de apertura. Entonces, una vez que diariamente manejemos el libro de diario, no se maneja solamente un asiento, sino todos los asientos correspondientes. Este es el número 1, vendrá el número 2, el número 3, todos los que puedan hacerse por día. Entonces, si en un día pasa, supera la página, no hay problema. Hay que llegar y totalizar siempre cada página. Y la página, al sumar la columna del debe, tiene que dar igual con la columna del haber. Es decir, todos estos saldos se pasan a la otra página. Es decir, si esta es la página completa, entonces estos saldos se lo colocarían acá. ¿Sí? Al final, si este es el saldo final, le colocaríamos abajo van, ¿sí? Y en la página siguiente le colocamos aquí vienen y los mismos saldos lo colocamos en la página siguiente comenzando. Eso en referente a los libros diarios, ahí lo dice, libros diarios de la empresa fulanita. ¿Qué es el libro de mayor? ¿Sí? El libro de mayor es la representación de esos libros, parecidos a esos libros, pero ¿qué pasa? Que esos libros agarran un paquete de hojas, varias hojas, y se lo dedican a una cuenta en particular, ¿sí? Cuentas en particular se lo dedican. Entonces, cada cuenta de esta están reflejados en un libro parecido con el anterior, pero por separado, el movimiento de una sola cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si afectó caja, ya sabemos que es un activo, entonces en la cuenta de mayor aparece aumentando esa cuenta correspondiente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar en el libro mayor, vamos a registrar ¿qué? Lo correspondiente a su movimiento. Y eso sucede con la cuenta de bancos, ¿sí? Una cuenta de activo que aumenta y se da el respectivo registro por el debe. Esto aparece en el mayor. El mayor para nosotros en contabilidad se representa por las cuentas T. Así hacemos también con las cuentas de mercancía, que es un activo que aumenta, y en el libro mayor aparecerá así, registrado de esa manera. Los clientes también aparecen como es cuentas por cobrar, dándole un cargo. Los deudores diversos igual, los proveedores, ¿sí? A ese sí va dándole un abono en la cuenta del libro de mayor. Igual pasa con los impuestos por pagar, los acreedores diversos porque son deudas por pagar, las hipotecas a largo plazo que también se le da un registro por la columna del haber, abonando o acreditando, y por último tenemos el capital contable que también surge el mismo tratamiento. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo siguiente, para poder saber hacer registros contables, es que primeramente debemos diferenciar lo que podría ser un libro diario de un libro mayor. El libro diario es donde se registran todas las operaciones normales de la empresa, sí, diariamente. Y el libro mayor es un libro parecido donde por paquetes de hojas, grupitos de hojas, usted puede llegar y darle registrar por separado cada cuenta. Entonces, la representación del libro de mayor no es otra cosa que las cuentas T. Pedagógicamente no existe, pero nosotros trabajamos así metodológicamente y se nos hace más fácil. Entonces, recomendaciones: tener clasificadas las cuentas por separado de cada grupo y con la información que hemos dado, determinar cuáles son las que se cargan, cuáles son las que se abonan, es decir, cuáles son las que serán un débito y cuáles son las que serán un crédito, ¿sí? Entonces ya se lo explicamos con anterioridad. Eso es uno de los consejos. Segundo, una vez teniendo esa lista, tener mucho cuidado cuál es el libro diario y el libro mayor y trabajar de acuerdo a cómo manejan cada empresa. Bueno, esperamos que esta información le haya servido de mucha ayuda. En un futuro podemos seguir profundizando para poder tomar más práctica en cuanto a los asientos contables. Bendiciones para